Ya, la última clase, bueno, la primera clase que tuvimos, hablamos del curso, ¿cierto? Después definimos los conceptos de puntos, distancia entre puntos, ¿sí? Coordenadas del punto medio, les dejé una tarea, ¿la hicieron? ¿Sí? Ya, después la vemos. Háganla. Y lo último que vimos fue empezar con rectas, pero solamente nos referimos a las rectas que eran horizontales y verticales. En ningún momento hablamos de rectas que fueran oblicuas. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, hablar de rectas en general. Ya, entonces, recta. La ecuación de la recta en sí, en realidad es una sola que nosotros la podemos ir modificando de distintas maneras para que nos entregue información relevante. ¿Ya? Pero vamos a ver tres. La primera es la ecuación principal de la recta. Ya. Si L, por ponerle un nombre, se le puede poner cualquier nombre, pero L va a ser una recta que no es vertical, o sea, no es así. Ya que fue lo que vimos la clase anterior. La ecuación principal de ella va a ser de la siguiente forma. Y aquí esta es la que uno generalmente ve en el colegio. Y igual a mx más n. ¿Sí? Ahora, ¿qué representa esta ecuación? En realidad lo que es, ustedes insertan un x, ¿cierto? Y obtienen un y. Y teniendo el par x, y, ese va a ser uno de los puntos de la recta. Después insertan otro x, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Va a entregar un y con eso van a formar un par que corresponde a otro punto de la recta y así con todos los valores de x posibles. ¿Ya? Eso es una ecuación, al final es una función. En este caso. ¿Ya? Pero ¿quiénes son m y n? N, que sería el valor libre, es el número o el valor en donde la recta intersecta el eje Y. Corresponde al punto, o en realidad al valor en donde la recta intersecta al eje Y. Y ese se conoce como coeficiente de posición o intercepto, como le quieran poner. Se denomina coeficiente de posición o intercepto. ¿Por qué? Porque como les digo, en realidad se les da información de qué tan alto está la recta, si lo quieren ver de alguna forma. O sea, por ejemplo, si este número fuera 2, ¿qué significa? Que intersecta el eje Y ahí, en el 2. Si fuera un 1, que intersecta el eje Y en el 1. Si no aparece, es porque es 0. O sea que intersecta en 0, pasa por el origen. ¿Sí? Si fuera menos 1, intersecta ahí. Por eso se llama coeficiente de posición, porque al final les dice qué tan alto, qué tan bajo, pasa en 0. ¿Sí? ¿Y por qué se llama intercepto? El nombre obvio, porque es donde intersecta al eje Y. Ese es el significado del n. Y el m corresponde a la pendiente de la recta, o sea, qué tan inclinada está.
O sea, corresponde a una forma de medir su inclinación. Ahora, numéricamente, ¿cuánto va a ser? Para conocer la pendiente de una recta, vamos a tener dos alternativas. La primera es si es que conocemos el ángulo entre la recta y el eje X. Si conocemos el ángulo formado entre la recta y el eje X. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Hagamos un dibujo. Ahí está el eje X, ahí está el eje Y. Vamos a dibujar una recta cualquiera, por ejemplo esa. ¿Qué es lo que estamos diciendo en este caso? ¿Qué es lo que conocemos? El ángulo que forma la recta con el eje X. O sea, lo que vamos a conocer es ese angulito de ahí. ¿Ya? ¿Cómo vamos a determinar la tangente? O sea, la pendiente en este caso, me está adelantando, va a ser la tangente del ángulo. ¿Sí? O sea, si conozco el ángulo, le saco la tangente y ese valor se llama pendiente. ¿Sí? Ahora, casi nunca vamos a tener el ángulo, pero igual hay que decirlo. Y el otro caso es si es que conocemos dos puntos de la recta. Ya vamos a hacer el mismo dibujo. De hecho, lo voy a copiar. Del curso anterior, ¿se acuerdan cómo se sacaba la tangente en un triángulo? ¿Qué se hacía? Cateto opuesto dividido en cateto adyacente, ¿cierto? Esa es la forma que teníamos de sacar la tangente en un triángulo rectángulo. Ya, en esta recta, ubiquemos dos puntos. Por ejemplo, ya lo voy a borrar este alfa. No sé, supongamos que tengo ese punto y ese punto. ¿Sí? Ya, si este ángulo es alfa, ¿cuánto mide ese ángulo? Alfa también. ¿Por qué? Por tales. ¿Sí? Es una alternativa. ¿Cierto? Porque al final, como estas dos son paralelas, todo lo que uno puede definir segmentos proporcionales, los ángulos correspondientes son el mismo. ¿Sí? Entonces, si este era alfa, este mide alfa. Pongámosle ahí, alfa. Ese va a ser x0, ese va a ser x1. Este de acá va a ser y0 y el de acá arriba va a ser... Chuta, no, ahí sí. Y 1, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es, este punto lo conozco. ¿Qué coordenadas tiene? x0, y0. Este punto lo conozco. ¿Qué coordenadas tiene? x1, y 1. Y eso es lo que puse en el enunciado, miren. Si conozco, ¿qué cosa? Dos puntos. ¿Sí? Ya. ¿Y cómo sacó la tangente de este ángulo? ¿Qué dijimos?
Si es que este es un triángulo rectángulo, cateto opuesto, ¿cuánto mide esto? Y 1 menos y 0. Y el cateto adyacente sería este, ¿cuánto mide? X1 menos X0. Yo creo que esa es la fórmula que quizás se acuerdan del colegio. Quizás no. ¿Sí? Para sacar la pendiente de una recta era, si lo quieren escribir de forma más compacta, delta I dividido en delta X. ¿Sí? Eso es. Ya, entonces, recapitulando un poco. Una recta que no es ni horizontal ni vertical. Podemos escribirle su forma principal, que es esta. ¿Qué cosas necesitamos conocer para encontrar esa ecuación? El coeficiente de posición, o sea, donde intersecta el eje Y, y la pendiente. ¿Sí? Ya, ahora, la pendiente. ¿Cómo se saca? Si conocen el ángulo, es la tangente del ángulo, que como les digo, ese casi nunca va a ser el caso. Y si conocen dos puntos, sería hacer ese cociente. ¿Ya? Y este tipo de ejercicio va a ser clásico. O sea, no solamente esto, pero en los ejercicios que vamos a ver, una parte de ellos va a ser construir ecuaciones de recta. Si conozco dos puntos, no sé, por decir algo, conozco S, ¿cómo nosotros podemos encontrar la ecuación de la recta que pasa por ellos? Hay una fórmula que viene también del colegio, pero no quiero ocuparla todavía. Ya, la pendiente, ¿podemos sacarla? ¿Cómo se sacaba la pendiente? La fórmula, ¿cierto? Es así. Y1 menos Y0 partido en X1 menos X0. O sea, con eso vamos a tener un número. No sé, 2, 3, 4, menos 1, menos 5. ¿Ya? Un número. ¿Qué es lo que nos faltaría determinar? El N. Me quedo como H. La intersección con el eje Y. ¿Cierto? Entonces ahora, para hallar N, lo que vamos a hacer es reemplazar cualquiera de los dos puntos en la ecuación y despejarlo. Igual a X a 0. Sí, pero ¿cuál X igual a 0? Porque todavía no tienes X, ¿sí? Ese es el problema. Se podría, pero si es que tuvieras la ecuación. Entonces, para hallar N, lo que vamos a hacer es tomar uno de los puntos y reemplazarlo. Ya, esa es la forma. Hagamos un ejemplo. Ejemplo, la ecuación de la recta que pasa por no sé, por el 1, 2 y el 2, 3. Bien simple nomás.
Ahí tenemos dos puntos. Quiero la ecuación de la recta, o sea, en otras palabras, quiero la pendiente y quiero el intercepto. La pendiente, ¿cómo se saca? Era diferencia de la sí, o sea, da lo mismo el orden, ¿ah? Pero algo importante. Si escogen un orden, para el denominador tiene que ser el mismo. ¿Sí? O sea, si yo hago la resta 2 menos 3, ¿cómo debería ser la resta de las x? 1 menos 2. Si hago la resta 3 menos 2, ¿cómo debería ser la otra resta? 2 menos 1. ¿Ya? No es llegar y restar. Y hagamos 3 menos 2. ¿Cómo queda abajo? 2 menos 1. ¿Cuánto da eso? 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. La pendiente vale 1. Ya, y para el intercepto, ¿cuál es la ecuación? Y igual pendiente. ¿Cuánto salió la pendiente? 1. 1 por x. X. Ya, pues y ahora tomen cualquiera de los dos puntos, reemplacen la x, reemplazan la y y despejan la n. ¿Qué punto quieren tomar? Ya, el segundo. En realidad da lo mismo, ¿eh? Puede ser cualquiera. Ya, en el segundo punto, ¿cuánto vale la y? ¿Cierto? La y vale 3. ¿Y la x? 3 igual a 2 más n. ¿Cuánto vale n? 1. Ya tengo la pendiente, tengo el intercepto. ¿Cuál sería la ecuación de la recta? Y igual pendiente por x más intercepto. Esa es la ecuación. ¿Y qué es lo que representa esta ecuación? Lo que les decía hace un rato. Toman cualquier valor de x, lo reemplazan, les va a dar un valor de y, y eso les va a dar el punto, o sea, uno de los puntos de la recta. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si el x vale 0, ¿cuánto da el y? Si el x vale 0, 1, ¿cierto? O sea, ¿cuál sería un punto de la recta? El 0,1. Y de hecho ese ya lo conocíamos. ¿Dónde intersectaba el eje y? En 1. Si el x vale 1, ¿cuánto vale el y? 2. Ese era uno de los puntos que ya conocíamos. Si el x vale 2, el y vale 3. Si el x vale 3, daría 4 y así. Si el x vale 0,5, el y vale 1,5. Si el x vale 1,5, el y vale 2,5. Y así es como uno completa toda la recta. Si esto lo hicieran con los infinitos puntos, les va a dar toda la recta. ¿Sí? Haría una cosa así. Entonces, esa es la ecuación principal, la que tiene una pendiente y la que tiene un intercepto. Pero hay más tipos de ecuaciones que son las que vamos a ver a continuación. La segunda es la ecuación general de la recta. Esta, ¿cuál es la diferencia? En la anterior está escrito como función. O sea, el y era algo que tenía solamente cosas con x. ¿Sí? Pero en la ecuación general está todo mezclado. La ecuación general de una recta
es esa. ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? Antes estaba el y escrito en términos de la x, o sea, como una función. Y acá, no. ¿Sí? Estos números de aquí no tienen ninguna interpretación. El a, el b y el c. No es como en la ecuación anterior, que el m y el n significaban algo. Acá no. Por ejemplo, ¿esa sería la ecuación general de una recta? Sí. Pero el 3, el menos 2 y el 1 no me dicen nada de ella. Eso es lo que pasa con la ecuación general. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que para esta ecuación la recta puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser cualquier cosa. ¿Qué dijimos para la anterior? No podía ser vertical. ¿Sí? Lo único bueno que tiene esta forma. Bueno, y después igual la vamos a ocupar para la distancia, pero eso. Miren, si esta ecuación yo la quisiera escribir en su forma principal, ¿qué tendría que hacer? Esa es una pregunta. ¿Cómo escribir la ecuación principal a partir de la general? ¿Qué habría que hacer? O sea, ¿cómo de esto yo podría llegar a algo del tipo y igual mx más n? ¿Qué habría que hacer? Ahí, ¿qué cosa está despejada? La y. Eso hay que hacer. Si ustedes tienen la ecuación general de una recta, ¿cómo la pasan a principal? Despejando la y. Entonces, en respuesta se despeja ahí. Ya, y en este ejemplo, ¿cómo quedaría el despejar y? ¿Y igual a cuánto? 3x más 1 partido en 2. Y ese 2 que está dividiendo perfectamente se lo podríamos dividir a cada uno de los términos. 3x dividido 2, 3x dividido 2, más un medio. Ya, ¿y cómo se lee eso? Es una recta. ¿Cuál es su intercepto? ¿O dónde intersecta el eje y? Un medio, ¿cierto? ¿Y cuál es su pendiente? O sea, ahí es intercepto. Exacto. Lo que acompaña a la X es la pendiente. 3 medios. ¿Sí? Ya, entonces, si ustedes tienen la ecuación principal de una recta, ¿cómo obtienen la ecuación general? Despejándola ahí. Si ustedes tienen la ecuación general de una recta, o sea, lo dije al revés, creo. Ya, filo. De la general a la principal es despejarla ahí. ¿Sí? Si lo dije al revés, ahora lo arreglo. Y de la principal a la general, ¿se podrá pasar o no? ¿Cómo? Lo mismo que al revés. Igual así. Es lo mismo pero al revés. O sea, claro, todo para un lado, para que quede igual a 0, justamente. Pero les recomendaría que si es que aparece alguna fracción, amplifiquen. Multipliquen, no sé, pues por 2, por 3, por lo que esté en el denominador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribir la ecuación general principal? Como dijeron, se despeja todo un lado. O sea, es igual a 0.
Y como les decía, si es que aparece alguna fracción, les conviene multiplicar la ecuación para que no aparezca. Pero eso es por conveniencia, no es que tenga que hacerse. Por ejemplo, y igual a x medios más 1. Esa es la ecuación principal de una recta que intersecta el eje y en 1 y que tiene pendiente un medio. ¿Sí? ¿Cómo escribiríamos la ecuación general de esto? Por ejemplo, es más fácil el y restarlo, ¿cierto? Que pasar todo al otro lado. X medios menos y más 1. Ahí tenemos la ecuación general de la misma recta. Pero ¿qué pasa con la fracción? Como les decía. Podemos multiplicar por 2 para que desaparezca. ¿Cuánto queda? 0 igual a x menos 2y más 2. Ya, y aquí yo les quiero mostrar algo interesante. Cuando están trabajando con la ecuación principal, cada recta tiene una única ecuación principal. ¿Sí? Porque cada recta tiene una única pendiente y tiene una única intersección con el eje y. ¿Sí? Pero esta es la ecuación general ¿de quién? De esa recta. Y esta es la ecuación general ¿de quién? De la misma. En otras palabras, una recta, ¿cuántas ecuaciones generales puede tener? 2. Y si en vez de multiplicar por 2 hubiera multiplicado por 4 o por 3, tiene infinitas. ¿Sí? Entonces, ecuación principal para una recta hay una sola, pero ecuaciones generales hay infinitas. Veámoslo como observación. Si alguien necesita que suba o que baje, me dice nomás, ¿eh? Por si acaso. Eso es lo que acabo de decir. La ecuación general de una recta no es única. De hecho, son infinitas. Ya todo va a depender del número por el que vayan multiplicando. Alguien muy exótico aquí podría multiplicar por pi. También estaría bien. Solo que queda rara. Y el tercer tipo de ecuación de la recta que vamos a ver es la ecuación de segmentos. Esta es poco conocida. Ya, para esta recta, ¿qué es lo que necesitamos conocer? La intersección con ambos ejes. Es eso, la intersección con el eje X, la intersección con el eje Y. Ya, y este tipo de ecuación sirve porque es muy fácil de encontrar. O sea, si conozco las dos intersecciones, las reemplazo y tengo la ecuación de la recta. No tengo que estar haciendo ninguna cuenta. Eso es lo bueno que tiene esta forma. Si conozco la intersección con el eje X,
la coloco abajo del X. Conozco la intersección con el eje Y, la coloco abajo del Y. La sumo y eso tiene que dar 1. ¿Sí? Por ejemplo. Esa. Es una recta, ¿cierto? Que corta el eje X en el 3 y corta el eje Y en el 2. ¿Conozco la intersección con los ejes? Sí, la estoy poniendo. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de esta recta? X sobre... ¿Dónde intersecta el eje X? En el 3. ¿Y el Y? Listo, eso es. Nada más que eso. ¿Se dan cuenta que al tener la intersección es súper fácil construirla? Si hubiésemos querido construirla conociendo dos puntos. Este punto, ¿cuál es? La coordenada X vale 0, la coordenada Y vale 2. Este punto, ¿cuál es? El X vale 3, el Y vale 0. O sea, podríamos haber hecho la ecuación, la primera, la principal, sacando la pendiente, después reemplazando un punto, pero es más largo. ¿Ya? No es que no se pueda, solo que es más largo. Ya, y de acá, ¿cómo ustedes encontrarían la ecuación principal de esta recta? Despejando Y. Siempre es eso. Ecuación principal, despejar Y. Si quisiéramos... encontrar la principal y la general. ¿Cómo sería? Ya, la principal. ¿Cómo nos queda despejado el Y? Primero, el X tercios pasa negativo o restando, ¿cierto? Y después habría que multiplicar por 2. O sea, el Y quedaría menos 2 tercios X más 2. Eso sería. ¿Sí? Si no me creen, hagámoslo. Y medios igual a menos X tercios más 1. ¿Qué habría que hacer después? Multiplicar por 2. Y ahí queda listo. Ya, ¿y cómo encontraríamos la ecuación general? Todo para un lado, ¿cierto? Igual a 0. Ya, acá, ¿qué conviene tirar para el otro lado? El 1, ¿cierto? Siempre trabajen menos, traten de despejar lo menos posible. Es más fácil tirar el 1 que tirar toda la otra expresión. Queda así, ¿cierto? Ya, pero como les dije, a mí en lo personal no me gusta trabajar con fracciones. Si las puedo saltar, lo hago. ¿Por cuánto tendría que multiplicar esto para que desaparezcan todos los denominadores? ¿Cierto? Mínimo común múltiplo entre todos, el 6. ¿Cuánto queda si multiplicamos por 6? 2x más 3y menos 6 igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Una misma cosa, que es una recta, ¿qué es lo que hicimos? La pudimos escribir de 3 formas distintas. ¿Ya? Y además aprendimos a cómo pasar de una a la otra. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chiquillos? Ya, y esta fórmula la vamos a ocupar un montón.
O sea, lo que hice antes a veces en algunos ejercicios va a aparecer, pero la fórmula de distancia desde un punto a una recta se va a ocupar casi siempre. Ya, primero, ¿en qué consiste este problema? Dibujemos. Aquí hay una recta, L. ¿Sí? Y lo que queremos es que, dado un punto que está fuera de esa recta, en cualquier parte, por ejemplo, por acá, ¿sí? Lo que nos interesa es calcular la distancia desde ese punto hasta la recta. ¿Ya? Pero ¿cómo se calcula la distancia? O sea, ¿será esa la distancia? ¿A qué se refiere con distancia? Precisémoslo un poquito. Ese no puede ser. ¿Será esa distancia? ¿Cuál es la que se calcula? ¿Qué significa distancia de un punto a una recta? Es la menor de todas las distancias. ¿Sí? O sea, yo podría calcular la distancia de ese punto a ese punto, pero esa no es la distancia del punto a la recta. ¿Ya? ¿Cuál es la distancia que vamos a calcular? Es la más chica de todas, o sea, cuando esto es perpendicular. ¿Sí? Eso es la distancia de un punto a una recta, ¿vale? ¿Qué estoy diciendo ahí? Hablemos un poco en la notación que corresponde. Lo dijimos en la clase pasada. La D significa distancia. Adentro, ¿qué cosa iba? Iban dos cosas. En la que vimos en la clase anterior, miren, volvamos un poco. Iba un punto y un punto. ¿Por qué iba un punto y un punto? ¿Qué estaba haciendo ahí? Calculando la distancia de un punto a otro punto, ¿cierto? O sea, lo que va aquí adentro es los dos elementos a los que le estoy sacando la distancia, ¿ya? Entonces acá, si quiero la distancia de un punto a una recta, ¿qué debería poner adentro? El nombre del punto, que es ese, y el nombre de la recta, ¿ya? Ahora, ¿cómo se va a calcular esto? La fórmula la vamos a utilizar nomás. Se puede demostrar, pero queda para el curso de más adelante. Ya, eso. ¿Qué es? Leámoslo. ¿Qué está en el numerador? Eso significa valor absoluto. En otras palabras, lo que resulta aquí adentro hay que ponerle que quede positivo, ¿cierto? Ya, ¿qué es lo que va adentro del valor absoluto? Si se fijan, la recta está en su forma general, ¿sí? Ya, el X y el Y, ¿por qué lo cambié? Por las coordenadas del punto, ¿sí? Por el X0 y 0. ¿Ya? Y abajo de la fracción, ¿qué es lo que va? Es como un Pitágoras, ¿cierto? ¿Con quién estoy haciendo el Pitágoras? Con los coeficientes de las variables, o sea, con los coeficientes de la X y de la Y. ¿Ya? Esa es la fórmula de distancia de un punto a una recta. Por ejemplo, ya esto para integrar varias cosas que hemos hecho, encuentre el área del triángulo que tiene esos vértices.
vértices sobre los puntos 1, 1, 2, 2 y 3, 4. Dibujémoslo, para que nos hagamos una idea. Ya, el 1, 1, ahí está. El 2, 2 sería más o menos lo mismo, ¿cierto? Ya, y el 3, 4 ahí está el 3, pero este sería un poquito más arriba. Ese es el triángulo. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿cómo se calculaba el área de un triángulo? Base por altura dividido en 2, ¿cierto? Ya, acá, vengamos a este dibujo. La base puede ser cualquiera de los lados, ¿cierto? Y la altura tiene que ser la altura asociada a ese lado, ¿cierto? O sea, si nosotros escogemos la base como eso, ¿cuál debería ser la altura que hay que considerar? Esa, ¿cierto? Si quieres le ponemos letra para que sea más fácil verlo. ¿Cierto? Si escogemos ese lado, la altura es la que se traza desde la B. ¿Sí? Si escogiéramos esto como base, ¿cuál sería la altura? La que se traza desde C, ¿cierto? Pero como cae afuera, esto habría que prolongarlo. Y si escogiéramos el otro, la misma idea. Si escogiéramos eso como base, ¿cuál sería la altura? La que se traza desde A. Ya, pero en cualquiera de los casos. Ya, si esta es la base, ¿cómo saco esa distancia? ¿O cómo saco esa medida? ¿Mm? Ya, sí, o sea, hacer un Pitágoras con eso. O sea, básicamente es la distancia entre dos puntos, ¿cierto? Esa sería la base. ¿Y cómo sacamos la altura? Dijimos que era eso. ¿Y qué es eso? Es la distancia de A, ¿cierto? Del punto A hasta ¿quién? Hasta una recta. ¿Cuál recta? La que pasa por B y C. ¿Se dan cuenta que en este puro ejercicio tenemos distancia entre puntos, construir la ecuación de una recta y distancia de punto a recta? ¿Sí? Un solo ejercicio que integra todo. Ya. ¿Cuál tomamos como base? Da lo mismo. Sí, entonces consideremos como base al segmento ya AB. ¿Sí? Entonces la base sería la distancia desde qué punto hasta qué punto. Si esa es la base, tendría que sacar la distancia de A hasta B, ¿cierto? O sea, la distancia desde el 1, 1 hasta el 2, 2. Eso es raíz cuadrada de ¿cuánto? Diferencia de las x al cuadrado. Diferencia de la y al cuadrado. Eso vale raíz de 2. ¿Sí? Listo. Ahí está la base.
Y para la altura, antes de encontrarla, hay que encontrar la ecuación de una recta. ¿Sí? Porque la altura va a ser la distancia de un punto a una recta. Entonces, aquí está la base. Esa es la base. La altura va a ser la distancia de C hasta la recta que pasa por A y B. Ya, y ahora, ¿cómo saco la recta que pasa por A y por B? Eso ya lo habíamos hecho. Tenemos dos puntos. ¿Cómo sacamos la ecuación de la recta? Primero, la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? ¿Cómo se calculaba? ¿Cierto? Delta I dividido en delta X. Eso era. Esos son los dos puntos. Si resto las Y, ¿cuánto da? 2 menos 1, 1. Si resto las X, 2 menos 1, 1. Listo. Esa es la pendiente. 1. Ya, ¿y cómo saco el intercepto? Tomamos cualquiera de los dos puntos, reemplazamos y despejamos. ¿Sí? Ya, ¿cuál sería la ecuación de la recta hasta ahora? La pendiente vale 1. ¿Sí? Ya, pues reemplacen un punto. ¿Cuál? El 1, 1, pero puede ser cualquiera, ¿cierto? Ya, y si reemplazan el 1, 1, ¿qué queda? ¿Cuánto vale el n? 0. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta que pasa por A y B? Y igual a X. ¿Sí? O sea, si es que nosotros pintamos esto, lo voy a pintar con verde. Esa es la recta Y igual a X. ¿Sí? Ya, esa es la forma principal de la recta. Pero si yo quiero sacar la distancia de un punto a una recta, ¿qué forma necesito? Necesito la forma general. Ya, pero la recta Y igual a X. ¿Cuál sería una forma general de ella? ¿Cierto? Podemos pasar el Y restando o el X restando, cualquiera, da lo mismo. Ahí está, esa es. Ya. ¿Y qué es lo que me falta ahora para la altura? Sería solamente sacar una distancia de punto recta. ¿Desde qué punto tengo que sacar la distancia? Desde el C, que es el 3, 4. ¿Cierto? Ese es el punto. Esa sería la distancia, si quieren escribirlo así, desde C hasta la recta que le puse L. El nombre da lo mismo, ¿eh? Ustedes se lo colocan. ¿Cuál era el C? 3, 4. Ya, ¿y qué se hacía para la distancia? Era, si es que quieren aprendérselo de una forma, no sé, yo veo que es sencilla. Es la misma ecuación general, pero evaluada en el punto. Y dividido por el Pitágoras de los coeficientes de la X y la Y. Dicho en palabras es eso. Entonces, esto, si lo evalúan en el punto, ¿cuánto les da? El X vale 3, el Y vale 4. ¿Sí? No hay término libre. Es eso. Es lo que está, pero el X y el Y lo cambian por los del punto. Ya, y abajo, ¿qué es lo que va? Raíz de la suma de los coeficientes al cuadrado. Eso es. Es lo que acompaña la X y la Y. ¿Cuánto de arriba? 3 menos 4 es menos 1. ¿Y en valor absoluto? 1. ¿Y lo de abajo? Raíz de 2. Esa es la distancia del punto a la recta.
que corresponde a la altura del triángulo. Y ahora usamos nuestros conocimientos de antes. Área de un triángulo, 1/2 de la base por la altura. ¿Cuánto medía la base? Eso era la distancia entre los puntos. Raíz de 2. ¿Cuánto vale la altura? 1 partido en... ¿Cuánto vale todo eso? 1/2. Esa es el área. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que todos los elementos que estamos definiendo ahora nos permiten hacer más cuentas todavía. Ya, y geométricamente se podrá sacar esa área sin tener que hacer tanta cuenta. O sea, a lo que voy, sin los elementos que definimos. Por ejemplo, el área de ese triángulo, ¿la pueden calcular? ¿Sí? ¿Cuánto mide eso? 2. ¿Cuánto mide eso? 3. ¿Cuál sería el área? 2 por 3, 6, partido en 2, 3. ¿Cierto? El área de todo eso es 3. ¿Puedo sacar el área de ese pedacito? Sí. ¿Cuánto es? 1 por 1 partido 2. 1/2. ¿Puedo sacar el área de ese triángulo? ¿Cuánto mide la base? 1. ¿Cuánto mide la altura? 2. 2 por 1, 2, partido en 2. 1. O sea, el área de ese es 1. El área de ese es 1/2. ¿Cuánto vale el área de ese rectángulo? 1. ¿Cuánto da la suma de esos tres? 2,5. ¿Cuánto le falta para llegar al 3, que es el área de todo el triángulo? 0,5, 1/2. ¿Qué tiene que ser? Esa de ahí. ¿Sí? También se puede. Ya, esa es una comprobación gráfica de lo que hicimos. Así que la cuenta está bien. Eso es lo que pasa. A eso quería llegar. Ya, esto también puede que lo sepan de antes. Si ustedes tienen dos rectas, no verticales, ¿sí? Porque las rectas verticales no tienen pendiente. Y esas rectas tienen, miren, la misma pendiente, ¿qué va a pasar con ellas? Van a ser rectas que son paralelas. ¿Sí? Y ojo, en particular, si los coeficientes de posición son el mismo, en realidad las dos rectas son la misma. ¿Sí? O sea, si dos rectas tienen misma pendiente y mismo coeficiente de posición o intercepto, es la misma recta. Y tiene que ser así.
¿Ya? Pero si tienen distintos coeficientes de posición, ahí son paralelas y no son la misma. ¿Qué significa que sean paralelas y no iguales? Que nunca se van a cortar. ¿Sí? Y ahora, si la pendiente de la primera por la pendiente de la segunda es menos 1, las rectas van a ser perpendiculares. O sea, se intersectan y el ángulo que forman es de 90 grados. ¿Ya? Entonces, misma pendiente, las rectas son paralelas. Mismo intercepto, además, la recta es la misma. Y si no fuera mismo intercepto, paralela significa que nunca se intersectan. Y si la multiplicación de pendientes es menos 1, las rectas son perpendiculares. Ya, ahora, dijimos que la pendiente era una forma de medir la inclinación que tenía la recta. ¿Qué pasa si una recta tiene una pendiente más grande que la otra? ¿Qué significa? Supongamos que L1 tiene pendiente M1 y L2 tiene pendiente M2. ¿Qué pasa si es que de partida estas pendientes son positivas? ¿Qué significará? ¿Qué era la pendiente? Era la tangente de el ángulo que forma. ¿Sí? Y la tangente es positiva cuando el ángulo está ¿dónde? O sea, por ejemplo, si trazo eso, este es el ángulo. La tangente de ese ángulo, como es un ángulo que está entre 0 y 90, es positiva. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tuviera esta recta? Este ángulo es, por ejemplo, menos 30. ¿Qué pasa cuando le sacaba la tangente a un negativo? ¿Qué signo quedaba? El mismo, negativo. ¿Sí? Entonces, las pendientes positivas significa que las rectas crecen. Las pendientes negativas significa que las rectas decrecen. Entonces, aquí vienen las conclusiones. Si M1 es positivo, L1 es creciente. En la otra, si el M2 es negativo, la recta es decreciente. Ya, está ahí bien. Pendientes positivas, las rectas van para arriba, pendientes negativas, las rectas van para abajo. Pero ¿qué pasa si comparo dos positivas? Por ejemplo, una tiene pendiente 1 y la otra tiene pendiente 2. ¿Cuál es la diferencia? Y eso lo quiero mostrar con GeoGebra, ¿no? Ya que lo tengo aquí mismo. ¿Han trabajado alguna vez con GeoGebra? ¿Sí? Más o menos. Ya que lo vamos a ocupar bastante. No, pero para mostrar cosas, no que tengan que hacer ustedes cosas con él. Ya, ¿qué acabo de definir ahí? Definí una recta que tiene pendiente M, intercepto N. ¿Sí? Ya, y el programa por defecto le puso 1 a cada uno. ¿Sí? El M y el N valen 1. ¿Qué debería pasar si cambio el N? El intercepto. La recta sube o baja. Efectivamente, miren, va para arriba si es que el N crece o va para abajo si el N decrece. ¿Sí? Ya, ¿y qué pasa si aumento la pendiente? ¿Qué va a pasar? Miren, si la pendiente crece, la recta se inclina más.
Si la pendiente D crece, la recta se va inclinando menos. ¿Y qué pasa cuando llega a 0 y pasa al negativo? Se invierte. ¿Sí? Entonces, ese es el efecto que tiene el M y el N. El M les dice que tan inclinado está, y mientras más grande el M, más inclinada está la recta. Mientras más chico, menos inclinado. Si es negativo, es decreciente. Y va creciendo, pero para el otro lado. ¿Sí? Y el intercepto, ¿qué es lo que le hace a la recta? ¿La sube o la baja? ¿Ya? Entonces, si pasa eso, si las dos pendientes son positivas, ambas rectas crecen. Pero ¿cuál es la que crece más rápido? La que tiene pendiente más grande. L2 crece más rápido que L1. ¿Sí? Y todo esto se denomina posición relativa entre rectas. ¿Por qué? Porque tiene que ver cuando nosotros estamos comparando rectas. ¿Sí? Hay dos rectas, tienen igual pendiente, son paralelas, las estamos comparando. Hay dos rectas, su multiplicación de pendientes menos 1 son perpendiculares, las estamos comparando. Por eso es relativo, una relativa a la otra. ¿Qué pasa si comparo sus pendientes? Positivas, crecen, y si una es más grande que la otra, crece más rápido que la otra.